Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos acá en una nueva edición de Zona Crítica en el ciclo del Legado Perón junto a Laura Mendoza. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Hemos en el venido, legado. hemos venido a visitar a nuestro entrevistado, en este caso salimos del estudio, La hora contada itinerante. itinerante, viajera. La ¿Y hora con quién viajera. estamos, Laura? Con el gran Oscar Miremont. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, muy bien, Laura. Hola, Bien. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa. Ahí está. Ahí Dale, está. dale. Buenísimo. Oscar es escritor, es profesor de historia y sabe un montón de peronismo y aparte es peronista también. Entonces por eso en este ciclo del legado de Perón dijimos, bueno, vamos a preguntarle a él y que nos cuente, que nos diga todo lo que sabe. Vamos a hacer un interrogatorio. No, Y si no lo sabe, que lo y que invente. lo invente, claro. Inventemos ahí Todo lo que te para pasó y lo que te ficción. pasa también, ¿no? Y lo que La nos pasa a tercera. todos con esta figura histórica tan grande. Claro. Em, bueno, gracias. Gracias por la presentación. Em, Nada, la figura de Perón me parece que de que yo soy chico me atravesó. Mi padre me llevaba al sindicato y había sido sindicalista de los lecheros de acá de Mendoza. Ajá. Mi padre era lechero, su padre era lechero, mi abuelo era lechero. Vengo de una familia de vascos que vendían leche por la calle y él supo ser eh, el delegado de Mendoza a un Congreso Nacional de Lecheros en la Argentina. Y en los años 60 yo era chico y él me llevaba al sindicato, después ya no me llevó al sindicato, pero había como un silencio ahí de no se podía hablar de Perón. Que es la época Pero más se compleja hablaba, de la censura. claro, Claro. exactamente. Todos los años 60, después de la Revolución Libertadora, la palabra Perón era signo de que te llevaban a la cárcel o venía la policía a buscarte porque estaba prohibido tener bustos, estaba prohibido tener... El decreto, ¿qué decreto sí, era? sí, eh, no sabemos. Hay un decreto. Claro, sí, el Sí, decreto. la Hay- revolución Sí, fusiladora que claro, prohibía las las palabras. sí, palabras. sí, Siempre tan originales, ¿no? sí, Los sí. militares argentinos. Pero después prohibían bustos, Ajá. fotos, Sí, banderas, y bueno, y después fueron prohibidos los sindicatos. Y era como, de todos los años 60 era eso, era una política que en mi casa no se hablaba, pero Perón estaba. Eso yo, Mm, era como el país. claro. No se podía hablar de Perón, pero Perón estaba. Y andaban otros gobiernos que se decían democráticos, pero Perón estaba prohibido, así que no había una Claro. democracia real. de hecho, cuando ay, ¿cómo se llama el periodista? No, se me fue el que lo matan en la dictadura también. Rodolfo Ay, Walsh. sí, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, cuando publica esa mujer, de hecho, esa mujer era, o sea, no se podía nombrar, todos No, sabían que era Eva, que se hablaba Mm, del cadáver de Eva, pero no se podía nombrar. A partir de ese cuento, de esa mujer, que fue como impactante en la sociedad, bueno, en la literatura sobre todo también, pero en la sociedad, se empieza a hablar ya un poco más hasta que no, arreglan de buscarlo. ujú. O sea, fue re importante ahí la no, literatura de cómo, de no nombrarlo, pasan a esa mujer. Fue claro, un movimiento ahí muy, muy fuerte. muy fuerte. Por otro lado, mi mamá, sanjuanina, venía de la pobreza, su padre chacarero, y no era peronista. Había podido llegar a ser maestra a través de las escuelas normales. Sus padres habían hecho un gran sacrificio, habían mandado a ella y a sus hermanas a estudiar y el recuerdo era que se habían muerto de vista y las obligaban a usar luto Ajá. y las obligaban a leer cosas de Perón. Y entonces tenía la otra parte en mi casa de, bueno, Perón nos obligaba o teníamos que hacer todo lo que decía el peronismo. Sin embargo, en realidad el peronismo con el Estatuto del Peón del Campo le había dado la posibilidad a la gente del campo de liberarse de un sistema semi-esclavitud Claro. que tuvo durante todo el siglo XIX
principio del siglo XX, ¿no? Donde el obrero peón de campo no tenía sábado, domingo, no tenía aguinaldo, no tenía jubilación, nada. Trabajaba cuando podía y cuando ya no podía, alguien lo tenía que mantener. E incluso en muchos lugares hasta no se le pagaba con dinero, se le pagaba con los famosos vales que los tenías que cambiar en los locales de ellos mismos, claro. De los dueños, claro. Y Perón fue el que les da esa posibilidad. Sí. Vos como que viste en la cotidianidad, digamos, en tu alrededor, todo esto que se dice de Perón de las reformas sociales, la movilidad, todo eso se veía, digamos. Y sí, porque yo me he criado, digamos, laburando de muy chico. Yo fui lechero, almacenero, viví los años 70 con la inflación ahí, porque yo tenía que aprenderme los precios. Y cuando muere Perón, yo hacía 3 años, yo estaba en mi secundaria, desde que tenía 12 a los 18 años fui el almacenero. Mis padres trabajaban y yo a la mañana tenía que atender el negocio. Entonces vi todo el proceso de esa inflación que hubo en los años 70, que fue muy duro. Y por otro lado, como trabajé desde siempre, siempre estuve conectado con la Feria de Guaymallén, con la fábrica, y entonces como que, bueno, había como una efervescencia de Perón es el que nos va a salvar. Me invitan a los 17 años, me invitan a ir a Ezeiza, a recibir a Perón. Ah, mirá. Sí, porque Mendoza estaba gobernada en ese momento por el peronismo y pusieron trenes gratis. ¿Trenes gratis? Y sí. ¿Y allá fuiste o te quedaste? No fui, no me dejaron ir. Ahí estaba la pelea entre mi mamá y mi papá y mi mamá tenía mucho carácter. Ganó tu mamá. Y yo era muy chico y el país estaba convulsionado. Claro. Y ya había bombas por todos lados, no solamente en Buenos Aires, sino que acá también. Violencia. Claro. Sí, de hecho yo en el 72 me llama mi vieja y me dice, no vaya a la escuela. Ah, mirá. Mendozazo. Quilombo, pero mal. Yo iba a la normal, pleno centro, educación, maestra que andaban revoleando trapos. Y sí, Mendoza ya era una fuerte de no solamente fútbol y fiesta de la vendimia, sino que había como, había como una agitación esencia política, claro. Sí. Y Oscar, ahí me decías como que, viste que hay mucha gente que dice el antiperonismo nació con el peronismo. ¿Es así? Digamos, esa época el antiperonismo empieza a crecer también con esos niveles que ha alcanzado a veces tan intensos. A ver, me parece que Argentina nace polarizada. Históricamente. Desde el 1810. Unitario y federal. Moreno Saavedra, morenista saavedrista. Sí. Unitario federal. Entonces como que eso se ha ido trasladando por toda la historia. Va cambiando, va mutando. Eran los radicales que eran revolucionarios. De hecho intentan hacer un golpe de Estado. Pues sí, frente a los conservadores. Y eso me parece que estuvo siempre. Y acá mismo también pasó lo mismo, ¿viste? Y nada, me parece que cuando llega Perón encarna viejos ideales que estaban en la historia, que fue mostrarlo y fue gente del país ponerse en contra y decir eso es el demonio, esto está en contra de un país democrático, normal, el fascismo. Claro, sí. Para mí ha sido así. ¿Cuándo nació el antiperonismo? No sé. Apenas Perón, antes de ser Perón, siendo secretario de Trabajo de Estado, él empieza a darle a los trabajadores un montón de derechos y ya lo meten preso antes de ser presidente. Claro. Entonces, es que viene, es su estrategia, ¿no? La de la Secretaría de Trabajo. Antes, ¿cómo se llamaba? Previsión Social. Secretario de Trabajo y Previsión Social, fue vicepresidente y ministro de Guerra, tenía 3 cargos. Y ahí lo meten preso. Claro, vos lo que decís que ya preso venía, digamos, y atacado y odiado y todo eso.
Y se Era ve una que el historia, tipo era muy líder, Claro. y bueno, y fue amado y odiado con mucha intensidad. O sea, el Perón del 74 no es el mismo del 45, que tiene toda la fuerza, toda la Mm. inteligencia, toda la posibilidad de hacer un cambio que intentó hacerlo y que hizo lo que pudo, porque siempre en la vida hacer lo que podés. Con No lo que, siempre con lo que tenés, con lo haces que lo que tenés. podés. Claro. Claro, o sea, hay otras fuerzas, hay otras historias. Entonces, bueno, nada, creo que fue quedó como el mejor intento de convertir a la Argentina en un país grande, ¿viste? Para Ajá. mí el primer peronismo es donde se dan derechos, donde se industrializa el país, donde se proyecta hasta con, eh, una tercera posición frente al mundo. Cuando empieza a hablar de energía nuclear, ¿viste? Vos decís, wow, era como... Y bueno, y frente a eso las fuerzas, la otra, que estaban ahí desde siempre, nos están quitando privilegios. Mm. Si le damos un aguinaldo al empleado, ¿quién lo va a pagar? Pero no lo paga, pero lo tengo que pagar yo, el empresario. Y eso no era bueno para mí como empresario. Creo Entonces, que había un nada, dicho que era que el aguinaldo te lo pague Perón, una cosa así. Yo lo he escuchado no así, sé, que había un no sé, dicho. pero claro, cualquier derecho que Perón daba a los empleados lo tenía que pagar los empresarios. Claro. Y la clase dirigente no estaba dispuesta a hacer sus derechos, porque era repartir la riqueza. Y entonces, bueno, esto no fue bien visto, nunca va a ser bien visto para Claro. el que tiene el poder, para el que tiene las estancias. Sin embargo, siempre, al menos en los gobiernos donde hay mayor redistribución de la riqueza, es cuando más también ganan los empresarios, ¿no? ¿Por qué esa negación o esa como, no me toqué el bolsillo? O sea, hay como una ambición de querer ser dueño de todo el mundo. O sea, Claro. esa tentación de ser emperador y ser el más rico del mundo y ganar a todo, está. Y cuando entras en esa no te das cuenta que estás jodiendo los, la propia base de riqueza tuya. Porque es cierto, sería lo mejor sería la distribución de riqueza para que el empleado pueda comprar los productos que la riqueza está generando. Pero si el empleado le pagas 2 mangos y no puede generar, bueno, la riqueza termina siendo trasladada de capitales argentinos a otros países. ¿Cómo fue el momento de la vuelta de Perón? Porque como que, bueno, eran muchos años, nos venía diciendo recién, y se produce el retorno y bueno, No. me imagino que cambió todo. Perón lo habían expulsado en septiembre de 1955. Pasa por distintos lugares, se va a Paraguay, después se va a Santo Domingo, creo que en Santo Domingo. Y después termina sí, Santo Domingo con Trujillo, y después termina en España con Franco. Bueno, una de las cosas que dicen de Perón siempre es que justamente se va a 3 países gobernados por tiranos: Stroessner, Trujillo y Franco. Y había algún tipo de simpatía ahí que lo bancaba. Bueno, desde España él empieza a mandar cartas, empieza a generarse lo que se llama la resistencia peronista, el Perón vuelve, él intenta volver en el año 64 y lo detienen en Brasil, a pedido de Ilia. Ilia le pide al presidente de Brasil que lo detenga, no llega, queda ahí en Brasil, se tiene que volver. Y en el año 72 estaban los militares en el poder, estaba Agustín Lanusse, y a Agustín Lanusse lo prepea a Perón y le dice que él no tenía agallas para volver. Y Perón le dice que sí, que si le garantizan que él va a volver, él va a volver. Y él vuelve, está como un mes aquí y bueno, ¿Cuándo vuelve? en el año 72 vuelve. Pero se vuelve a ir a España. Ah, Como una vuelta medio como que lo perdonan porque él no podía ni pisar acá porque iba a la cárcel.
lo perdonan para que pueda entrar al país, quedarse un tiempito y se vuelve a ir. Pero no lo perdonan para que pueda ocupar cargos públicos. Claro. Entonces se llama a elecciones en el año 72, 73, y Perón estaba proscripto y se presenta la forma del tío Cámpora. Cámpora Lastiri, creo que era. No Y me que acuerdo. después fue agrupación. Claro, que después fue agrupación. Y sale Cámpora de presidente, Cámpora asume y renuncia a los 20 días y dice, bueno, no, yo voy a renunciar, vamos a llamar de nuevo a elecciones, porque acá estaba prohibido Perón. Y ahí Perón vuelve y es elegido presidente, roba. Si él, realmente el pueblo lo amaba, o sea... Aparte se había sumado la juventud, Sí, también, sí, los sí, obreros, era una cosa... Sí. En una América muy enquilombada, Veníamos de la muerte del Che en el año 69, veníamos de un incremento de violencia, veníamos de golpes militares acá nomás, nosotros teníamos en Mendoza en el 73, había llegado Pinochet, estaba leyendo ahí que se fueron más de 1 millón de personas de Chile y acá a Mendoza llegaron 82.000 chilenos a vivir en el año 73, Perón muere en el 74. Y nada, es casi la misma inmigración europea que vino a principios de siglo a Mendoza, españoles, italianos, libaneses que llegaron acá, fueron 100.000. Bueno, los chilenos en ese momento, en los 73, 74, llegaron 82.000 chilenos acá a salvar su vida, fundamentalmente. Uh-huh. Y Perón vuelve y es elegido presidente. Claro, el problema era quién iba a ocupar la segunda plaza, porque había en ese momento como distintos tipos de peronismo. Había un peronismo izquierdo, un peronismo de derecha, un peronismo de centro, había algunos muy radicalizados. ¿Y eso ha cambiado ahora? No, sigue estando más o menos las mismas posiciones, ¿no? No, ya uno derecha, uno sí, izquierda. pero no sé si... No tan definidos, capaz. El peronismo no, ya es como algo muy lavado en este momento. Claro, en ese momento había peronistas. Se hablaba de revolución, claro. De socialismo peronista. Sí. Era una... Pero también era el contexto histórico. Claro, de armas. Exactamente. De armas tomar. Plena Guerra Fría, revoluciones en América. Bien. Entonces, el contexto había cambiado. Los años 70 eran bastante difíciles y duros y la violencia había entrado en América Latina y habían entrado los golpes militares. Y entonces ahí cuando Perón viene, a los 2 días de ser elegido presidente, matan a Rucci. ¿A los 2 días? A los 2 días, sí. Que lo acribillan en la calle, ahí saliendo de su casa. Sí. O sea y que inauguró su mandato, digamos. Sí. Con la muerte de Rucci. Mirá. Y nunca quedó claro quién lo mató, algunos dicen que... ¿Quién era Rucci? Rucci era secretario de la CGT. Secretario de la CGT. Claro. Como después fue Gualdini y es como hoy sería un Moyano. Uh-huh. Claro. Pero este era el mano derecha que le había ayudado a venir acá a la Argentina. Perón estaba muy vinculado a los trabajadores, pero muy vinculado a los trabajadores. Era el tipo que en los años 40 le dio fuerza a los sindicatos. Los sindicatos, como los conocemos hoy, no existían para nada. Él le dio la posibilidad de que tuvieran hoteles, que tuvieran camping, que tuvieran obras sociales, que tuvieran cuestiones médicas. Eso no existía y Perón le da mucha fuerza a los trabajadores. De hecho, cuando él asume en el primer peronismo, él asume el partido, él se llama el Partido Laboral, que después pasó a llamarse, después lo disolvió a los 3 años. No, se llamó Partido Justicialista. Justicialista, claro. No, nunca le puso peronista.
todo lo demás le pusimos peronista, pero en realidad se llamaba el Partido Justicialista. Ajá. Porque él, y en eso, si uno quisiera hablar hoy, y bueno, no sé si es ahora, pero nada, la justicia social es como un emblema para él. Claro. Y en eso, para mí, hoy Perón sigue hablando. En la posibilidad del Estado, en la posibilidad de un Estado que redistribuya, en un Estado presente, una justicia social donde los únicos privilegiados sean los niños y también los ancianos, donde haya lugares para que la gente más pobre pueda vacacionar. Vos decís, wow, yo quiero un país así. Y eso fue revolucionario el peronismo, eso fue, el peronismo del goce, ¿cómo es? O sea, como ese de entender que se merecían vacaciones y abrir el balneario, y bueno, Chapalmalal, ¿no? Abrir Chapalmalal, abrir Río Tercero. Claro. Dar la posibilidad para que la gente pudiera estudiar, para que pudiera tener su casa. Liberó los aranceles de las universidades. Sí. Porque hasta ese momento las universidades eran para la gente que tenía más plata. Claro. Si bien había habido una revolución, una reforma universitaria en el 18, el que libera la universidad gratuita es Perón. Y por el otro lado le da a las mujeres, le da toda la cabida que nadie le había dado. Entonces no, cuando vuelve Perón gana, roba y alcanza a estar poco tiempo, porque se muere, y su presidencia está marcada por la muerte de Rucci y por esa violencia que ya se había instaurado en la Argentina. Como incontrolable, ya era una cosa... Sí. Pero ahí, por eso te quería preguntar, Oscar, porque ahí vuelve un Perón, que él mismo dice, ahora soy un león herbívoro, pero porque me parece que hay un par de ideas que transmite que son muy interesantes con respecto a la argentinidad, por decirlo así, ¿no? Claro. En su momento él había dicho que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero después, en los años 70, cuando vuelve, él dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y ya cambia totalmente el eje. Y lo del peón herbívoro, el león herbívoro, él lo decía en que él podría haber respondido a la Revolución Libertadora con sangre, y él no lo hizo. Y no quería hacerlo después, que era el camino de la lucha armada, ¿no? Y que yo comparto totalmente, decir, bueno, ¿por qué tenemos que matarnos unos a otros? El carnívoro es el que vive de matar al otro, ¿no? Y en ese sentido dice, soy un león herbívoro. También lo dice, me parece, en el sentido que ya no es el mismo Perón de cuando él tenía 45 años, ¿no? Que tenía toda la fuerza y tenía a Eva Perón acá al lado. Ahí eran Gardel y Lepera. De hecho, la propuesta es de Eva de comprar las armas, ¿no? Antes parece que sí. Ahí no, hay una versión, como una historia. Parece ser que sí, que hay una película de De Sanso, el libro de Feynman, plantea que Eva iba a comprar armas para defenderse. Pero Perón opta por el tiempo, como decía él. Sí. ¿No? Sí, entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo. Qué manera, qué máquina de tirar frases, ideas, conceptos. ¿Sabés qué pensaba con respecto a ese momento, como decías, de la violencia, y hoy al momento que tenemos de la artificialidad de las cosas, qué sé yo, y él tenía como una idea y unos conceptos tan humanistas. Me parece que en eso también, ¿no? El humanismo como que lo lleva a todos lados. Sí. Cristiano, para mí es como, también hay como... Es que él dice humanista y cristiano, claro, su movimiento. Sí. Cuando uno ve las reflexiones que hacen los políticos, voy a decir, me quedo con hambre. No sé qué está diciendo. Claro. No tiene vuelo. Vos lo escuchabas a Perón y decías, me está planteando algo que no se me había ocurrido a mí. Claro. Era como otra cosa. El tipo veía un país que se plantaba igual a igual ante los Estados Unidos, que no lo iba a seguir, no entra en el Fondo Monetario Internacional, el tipo habla de la comunidad organizada, vos decís, wow, esto de pensar más allá, ¿no? Posiblemente, a mí me gusta, y acá me voy, a mí me gusta pensar, él decía que era indio.
o que tenía raíces indias. Ah, mira. De hecho, hay Sí, un la historiador- madre, no es por la Claro, rama de por la el lado de la madre. madre. Por el lado de la madre. Ranquel. Sí. Por el lado de la madre, hay un historiador, Chumbita, que dice que él y San Martín eran descendientes de indios, y él lo dice en algún momento. Y me parece que cuando vos has vivido en la pobreza o tenés historia en la pobreza, podés intentar cambiar lo otro. O te podés volver muy resentido también. Claro. O te podés volver muy resentido. O te podés mover como un motorcito de cambio para que esta realidad cambie. Y él De la justicia tenía social. claro, la justicia, un país libre y Claro. soberano, ¿viste? La justicia social hoy. Y pareciera que ya da vergüenza hablar de justicia social, decir, no puede ser que tan poquitos tengan tanto, y nada, nunca se me hubiera ocurrido que Perón le dijera a los empresarios que son héroes. Ese es como O vos un decís, topo "Guau, que destruya el Estado desde adentro". o un topo que destruya el Estado adentro. Cuando, Me lo imagino así, Claro. ay, qué desagradable. Bueno, la muerte de Perón, imagino que una conmoción enorme. sí. Yo no sé si se murió ese día o se murió antes. Ahí me entra la duda. Porque ahí me entra la duda y lo he querido chequear, pero no hay nadie que me lo sepa decir. Se muere un lunes, 1 de julio. Oh, encima el lunes. Lunes, Y julio. En Argentina, un frío. en Argentina. Yo, 2 días antes, un sábado, estuve en el cumpleaños de mi prima, cumplía 15 años, y esa noche se dijo, se ha muerto Perón. Pero mirá. no lo quieren decir. Y después nunca he chequeado esa versión, y no sería raro, porque no es la primera vez que se oculta una muerte, que, Sí. que- Con Chávez pasó y ya está Claro. comprobado que pasó, que Claro. tardaron varios días en... Sí. Que a mí, yo no sé por qué, pero ya me gustaba lo político, ¿viste? Yo tendría 17 años, no sé. En el 74 yo tenía 16. Tenía 16, en el 1 de julio del 74 tenía 16. Y yo me acuerdo que dijeron mis tíos, se ha muerto Perón, pero no lo quieren decir. Mirá. Y me quedó. Claro. Y ahí, ¿viste? Pues sí, ¿por qué? Pero es muy posible porque no es la primera vez que se muere alguien muy grande y cuesta mucho el shock. ¿Qué hacemos? Claro, Eso, el qué hacer. ¿Qué hacemos? De hecho, Claro. la Argentina ¿Cómo entró lo organizamos? inmediatamente en un periodo Claro. oscurísimo, ¿no? Sí. Un poco tiene que ver con eso, Oscar, ¿vos crees que la ausencia de Perón desató los peores demonios? Hay distintas hipótesis. Ujú. Para mí ya se venía como Claro. craneando Claro. la oscuridad, o sea, ya venía transitando como una cierta oscuridad. Mm. Se profundizó con la muerte, pero me parece Sí, que sí. ya se venía antes. ¿Viste cuando Pino Solana? Sí, No sé el qué cineasta, va a decir, sí. el cineasta. Cuando hace la entrevista, las películas, Sí. todo eso, viste que afuera lo esperaba el Martínez de Oz. ¿Martínez de Oz? No, el que era mano derecha. ¿Quién es? El mano derecha, cortame acá. En mano derecha de López Rega. López Rega, el chabón lo esperaba Claro. afuera para revisarle las cintas y hacer las ediciones. Claro. Pino había arreglado con Perón que no se editaba eso. Entonces ya había, antes de que volviera a la Argentina, ya se estaba transitando para mí cierta oscuridad, cierta cosa. Para mí, no sé, cortemos acá, editemos todo. A ver, muchos dicen que la muerte de Perón trajo toda esta violencia desatada. Ujú. Es una hipótesis fuerte, ¿viste? Hacer hipótesis sobre la historia, bueno, es fácil, hay que hacerla. Ahora, me parece a mí que el proceso de golpe democrático, gobierno democrático, golpe militar, se dio en toda América Latina al mismo tiempo. O sea, capaz que no hubiera estado Perón, pero los Estados Unidos decidieron que Era el momento. era el momento de que América Latina se militarizara. Era un momento latinoamericano Muy embromado. complejo. Y para mí la violencia ya estaba. Ya a partir del el Che eligiendo la violencia en Bolivia,
Esto se va a transmitir por toda América Latina, de jóvenes que deciden que el camino hacia un cambio de condiciones, que hoy estamos lejísimos, porque en el año 74 es el momento mejor de la historia de Argentina económicamente. Claro. Había desocupación, no sé si 5%, pero ya para ese momento la gente era como escandaloso, como que era la injusticia social. Mirá vos, ¿no? Y, sí, qué sí. contradicción. Sí, porque sí, en sí, momentos sí, sí. donde las cosas Sí, estaban sí, sí. mucho mejor, políticamente se radicalizaba más, Sí, y ahora sí, que sí, sí. están peor, Sí, todos tranquilos. todo tranquilo, Claro. exactamente. Qué loco, ¿ah? No, sí, la verdad que... Y bueno, nada, para mí el peronismo jugó una parte, pero ya los militares venían jugando del 55, del el 62, el 66, habían volteado a Perón, habían volteado a Frondizi, después lo voltean a Ilia, siguieron ellos en el poder hasta el año 72 y estaban mirando. Y ya había esta contra que fue de esta violencia de la juventud, que empieza a experimentar desde los años 60 todo un cambio de que no estaba de acuerdo cómo se estaban llevando las cosas en el país. Y entre ellos gente que se polariza y dice el camino de las armas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué influencia tiene el Mayo francés? Porque el Mayo francés fue también un movimiento ahí como de la juventud, ¿no? Sí. Bueno. Ahí también, no solamente en Latinoamérica, sino, Sí, digo, sí, sí, como en todas... Sí, sí, para mí eran procesos que se estaban dando en el mundo. Me parece que uno no es... nada de lo que pasa en nuestro vecino deja de repercutirnos. Y eso los jóvenes acá estaban mirando mucho lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en otros países. Entonces, nada, lo que pasaba en China se miraba, lo que pasaba en Mirá. Rusia se miraba, claro. Entonces ya no era simplemente que se peleaba por ideales de Argentina, sino que parece que había un intento de decir este movimiento que en el mundo de elegir entre el capitalismo, estamos en plena Guerra Fría, año 73, un año jodido de la Guerra Fría en donde Rusia y Estados Unidos están a punto de irse a las armas. Y bueno, y había como una polarización. Perón había hablado de la tercera posición, pero ya era como que era de un lado o de otro, parecía. Claro. Sí, sí, en ese momento, año 73, era o con los yanquis, que estaban todos los militares, y que habían ya sido formados en la Escuela de Panamá, o con Rusia. De hecho, había un canto que eran ni yanquis ni marxistas, peronistas. Peronistas, sí, sí, sí. Claro, sí. Buscando esa tercera posición. Esa tercera posición, claro. Había, o sea, así como había, dice, me llevo como en mis oídos, sí. ¿cómo es? La música del pueblo, ¿no es cierto? Había mucha gente que era pacífica y que quería participar, pero había otra gente que era una minoría, pero que hacía mucho ruido y que ya en tiempo de Perón se ponían bombas y se mataba gente, ¿no? Sí. Y de hecho Leonardo Fabio no estaba en Ezeiza con armas. Bueno, estaban esperándolo a Perón. Claro, cuando lo están esperando y ahí se arma. Y se arma la pelea entre... No sé si estaba armado él estaba dirigiendo... El palco. El palco. Mirá, él era el locutor. Tenía como ese relato oral ahí de Leonardo Fabio con el arma. Es víctima también de la violencia. Claro, exactamente, sí. Sí. Y ahí, antes que pasáramos, porque por ahí está bueno también ver qué pasó después de la muerte y en estos 50 años, el término del peronismo en la Argentina. Pero antes de eso, vos sos escritor, Oscar, y preguntarte si hay en vos, influyó y hay una literatura peronista o inspirada en el peronismo, y pensar, no sé, en autores como Marechal, algunos de ellos que tienen una carga, viste, muy fuerte.
Claro. Vos, Marechal, mirá vos. digamos, ¿sentís que eso existió? ¿Crees que eso existió, que existe? Y por ahí, ¿cómo lo ves? Me acuerdo de Borges hablando contra Claro, una el literatura peronismo. antiperonista. Me acuerdo de Marechal hablando del peronismo. A mí me influyó muchísimo, muchísimo Osvaldo Soriano, Ah, Ujú. que él escribe un libro maravilloso que se llama No habrá más penas ni olvidos, y escribe uno sobre, claro, sobre el peronismo este que se pelean entre sí, se matan entre sí, se arma una película hermosa, famosa en los años 70. Ujú. El arte estaba De marcado Federico Lupi, por que con se Federico Lupi. atrinchera en la municipalidad. Exactamente, Colonia Vela. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos ves sus personajes son todos peronistas. Ujú. claro. El peronista que dice yo no sé, yo siempre fui peronista, nunca me metí en política. Claro. Eh, es ese otro peronista que es el de mi viejo. Y a mi papá, eso me haces acordar a mi papá. Exactamente, ¿me entendés? No, a mí me parece que Perón no dejó nada sin tocar. Tocó Ajá, la literatura y el cine el cine, muy fuerte. Leonardo Fabio, wow. el Eh, tango, la poesía. sí, 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 sí. ¿No? De hecho, yo me acuerdo de un autor que es poco conocido, que Bueno, pero es ya... una política también del peronismo, abrir el Colón, o sea, como eso, como apostar a la cultura y que los cabecitas negras accedieran a la Sí, sí, cultura. sí, 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 exactamente. Y de hecho, Me decías un poeta que te acordás. pero ahí lo va a tener que editar porque no A me ver. acuerdo ahora cómo se No, llama. yo Pero yo los conocí poetas uno, peronistas, sí, hay tengo uno que tenía un vino libro. acá Sí, que se llama Carlino, ajá. un petizo así, que andaba con un gorro Sí, rojo, sí, un personaje sí. fantástico, pero que él hizo varios poemas sobre el 17 de Claro, octubre. yo tengo un montón. Si hubiéramos sabido. Los vamos a Sí. poner en el video. Está Pero bien. tengo poemas muy lindos sobre el peronismo. Hay todo en mi biblioteca. Seguro que tengo poemas del tiempo de Perón y porque me acuerdo haberlos leído. Ajá. Y nada, hay cosas muy bellas, muy bonitas. Hoy no me acuerdo el nombre, pero Ujú. sí de toda una literatura que creció. Y acá el Nacarato, mendocino. Ajá. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Y viste que también está bueno, ahí se arma una contradicción interesante porque es que el peronismo siempre ha sido mirado desde algunos sectores conservadores y Sí, demás sí. como ignorante, Sí, sí, pata sí. sucia, Sí. no sé qué. Estaba el famoso dicho que se convirtió mucho alpargatas sí, libros no, Claro, sí. y todo esto que estamos hablando de una cultura riquísima, ¿no? Sí, Muy, sí, muy sí, sí, sí. propia, aparte muy, Sí, sí, sí. muy nacional. Claro, porque ahí también uno tiene que pensar que es la cultura, ¿no? Mm, Si la cultura es simplemente editar y comprar libros. Me parece que ahí como excede, ujú. excede, em, excede lo literario, y lo fílmico, excede algunas artes. Me parece que hay una cultura que en su momento mamamos el peronismo, es decir, bueno, tenemos derecho, Ujú. eso. Ujú. Eso me parece que antes no había. Esa, eran muy pocos los que decían tenemos derecho. El peronismo pone en boca de la gente de los 60 el tenemos derecho. Mirá. Sí, a A mí mí lo me que me parece. llama la atención es que recién lo dijiste, que literatura antiperonista, Sí, Borges sí. antiperonista. No hay como una literatura propia de los opositores, digo. ¿Es peronista o antiperonista? Claro, O sea, como como algo más independiente. Sí, que fuerte el peronismo, que, sí, o Sí, sea, o es peronista o es antiperonista. claro. No hay como sí, sí, hay literatura otro. radical. A ver, decime una radical. Ah, Victorio Campo, ¿no? Y es antiperonista. Sí. claro. Sí, sí, no sé. Bueno, de hecho, Sí, Borges y sí. Bioy Casares escriben Sí, la fiesta del monstruo, que es... sí, sí, sí. Tremendo. Le falta la dedicatoria para cuando digo... Es Sí, tremendo ese cuento. mira vos, claro. Y yo lo quiero mucho a Borges. Yo Claro, es un también. Sí, gran... sí, sí. O sea, no sé Claro. si lo quiero Sí. mucho, me encanta como escritor, o sea, no... Él tiene distintos procesos. Después se arrepiente de varias Sí, cosas. sí. Y yo he visto varios Pero era... Lo videos llevan en la sangre. y bueno. Me banco menos a Cortázar. Evitemos esto. A
Cortázar. A Cortázar me lo banco mucho menos que a Borges. Mirá, Cortázar me parece un snob que panqueque, un snob panqueque. no. Editemos. Sí, y bueno, Cortázar el final adhiere al peronismo. No adhiere nunca, Sí. lo comprende. Después de haber sido... Lo comprende, él no era un adhiere. furioso Más en la antiperonista. izquierda latinoamericana. Sí, él está. pero él se va de Argentina Sí, autoexiliado sí, porque sí. no se bancaba a los cabecitas negras en el Colón, justamente. Ahí está bueno eso también. La alambrada cultural, La búsquenlo. mirada, A Yupanqui lo saca Perón. Claro, Sí, claro. Sí. Y la mirada desde la izquierda, ¿cómo la ves? Digamos, ¿cómo la izquierda vio al peronismo? ¿Cómo lo ves a eso, Oscar? Es compleja eso. Sí, es una pregunta difícil. Primero porque no estoy en la cabeza de la izquierda, cada vez que he estado con la gente de izquierda me cuesta mucho pensar cómo piensan ellos. Son más radicalizados, Claro. y Perón era militar, y era fascista, y era antidemocrático. Y para ellos Perón no fue el líder que creemos que ha sido, que otros creemos que ha sido. No, pues, son muy críticos ellos para... Pero ya era militar, facho. Estuvo en Italia Ajá, y amigo admiraba Mussolini. muy a Mussolini, admiraba... Nunca le quiso declarar la guerra al eje, Ajá. sí, o se la declaró muy tarde. Sí, hay cosas que le sacan a Perón desde siempre. Sin embargo, ahí también hay cosas con el Che Guevara. Ujú. Es decir, frases de Perón cuando se muere el Che Guevara. Sí. Después un respeto también con Fidel Sí. Castro. Es decir, ahí quiere decir, desde por arriba, digamos, no era esa cosa que es. Claro. ¿No? Sí, me parece que en realidad no es lo mismo pensar a los 30 que a los Claro. 60 la política Claro. de un país o de una historia. Claro. A los 30 están los héroes y los demonios, nada más, no hay término medio. Claro. Entonces, si no sos héroe, sos demonio. Y bueno, y me parece que muchas veces cierta izquierda que nos hemos encontrado es esta polarización total. Oscar, ahí, bueno, se murió Perón, la dictadura, decíamos, tiempo dificilísimo, y después volvió la democracia, esta democracia que supimos conseguir, pero ¿qué creemos que pasó con la figura y las ideas de Perón, tanto en el peronismo y en la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido ese trayecto? Bueno, el mundo cambió, de los 50 a los 2000 cambió mucho. Y en el peronismo pasó Menem, que eso es fundamental. Menem fue una especie de traición al peronismo, y el peronismo mismo quiso ser traicionado, eligió ser traicionado, y fueron muy poquitos los que se quedaron en los años 90 diciendo no, Menem no es peronista. Y con el paso del tiempo a mí me parece que le ha pasado a lo que le pasa a cualquier institución, a lo que le pasó al Partido Revolucionario Mexicano, al PRI. Me parece que las instituciones, si no hay un cambio permanente, se van anquilosando, se van institucionalizando, burocratizando, y hoy cualquiera de nosotros podría llegar a ser concejal, intendente, gobernador o presidente peronista sin tener idea o haberlo leído nunca a Perón. Es muy lavado hoy lo que cuando uno va a hablar con los peronistas están votando cualquier cosa en el Congreso. Eso de que está lavado, digamos, porque viste que el peronismo tiene una densidad de ideas, el peronismo original, el del 70, fuertísimo, y lavado es como fuerte. Sí, y yo ya no me siento representado por la gente del peronismo. ¿Ninguno? Bueno, hay algunos que sí, que vos lo escuchás, claro. Sí, pero a nivel de partido, claro, es como muy difícil, ¿viste? O sea, no sé, habría que barajarlo o dar de nuevo. Por lo pronto, hoy por hoy, asistimos a una destrucción del Estado que es apocalíptica. Cada día están destruyendo el Estado, y no sé cómo vamos a quedar.
Entonces, a mí me parece que la democracia ha quedado en deuda y por eso apareció Milei. No de casualidad aparece Milei, sino que los que hicimos la democracia, y acá me pongo, aunque yo nunca participé en ningún partido político o no estuve en ningún cargo, los que hicimos durante estos 40 años de la democracia generamos más pobres. Y entonces no fue el modelo de Perón, no fue lo que Perón en su momento pensó. Perón dijo, vamos a industrializar el país, va a haber más trabajo para la gente gente tiene que tener su casa, tiene que haber hospitales públicos, la gente tiene que poder estudiar. ¡Wow! Creemos universidades. Ha habido un intento muy fuerte por parte de Cristina en su momento, pero hoy por hoy... ¿Crees que ahí renació un poco el peronismo con Cristina y Néstor? ¿O fue algo nuevo? No sé. Me parece que la historia va para adelante y es difícil hacerla, no, siempre algo nuevo, porque el país había cambiado, el mundo ha cambiado y ya no se podría hacer lo que se hizo antes. Parece que sí, que es algo nuevo, que es algo que, así como en su momento los radicales fueron la revolución y después se vinieron abajo y convinieron o se aliaron con los conservadores y tuvo que venir Perón. Hoy el peronismo está en una etapa en que puede ser que se genere algo nuevo y distinto, bueno, que sea una respuesta nueva para el siglo XXI. Claro. Y que lea la realidad. Y que lea la realidad hoy. Claro. Porque repetir por repetir, no tiene sentido. Es como decir, quiero seguir bailando el baile que le bailaba mi viejo. Y estuvo bueno para su momento, pero nada, ya ni siquiera mis hijos repiten mi baile. Claro. Entonces es como que para mí tiene que surgir algo nuevo que surgirá de las generaciones que siempre responden, siempre. Para mí soy profundamente... Sí, soy profundamente... creo en la vida. Mirá. Creo que la vida necesita... siempre se está reformando, van matando a lo viejo, no matando, va dejando de lado a lo viejo y va trayendo gente con ideas nuevas, renovadoras. El mundo de Perón, de los años 70, que yo me acuerdo, ninguno de nosotros andaba con un teléfono en el bolsillo. Claro. Era analógico. No existía internet. Claro. No, es como que el mundo ha cambiado. Y entonces se necesitan nuevas respuestas que para mí seguramente va a salir. Me parece que acá estamos tocando piso para salir. Viste, como es pendular la historia y seguramente yo creo en que puede surgir algo mucho mejor. Y hoy... La historia de los pueblos es esa, sí. Que va hacia adelante. Y en esa creación nueva que señalás, ¿qué te parece que podría aportar el viejo peronismo? ¿Qué cosas son? No, a mí me parece las banderas. Las banderas. Sí. Las banderas, o sea, como me parece que la justicia social no se va a caer. No es una aberración, como dice Milei. No. La justicia social tiene que permanecer porque parte de la esencia del ser humano. Yo en mi familia no puedo estar bien si mi abuelo no come. Yo, para estar bien, mis hijos tienen que tener su casa. No basta con que yo esté bien. Entonces esto que pasa en mi familia pasa en los pueblos. El pueblo no va a estar bien hasta que todos estemos bien. Mientras haya un chico con hambre, diría, deja, comes. Si hay un niño en la calle, no se puede dormir esta noche. Entonces, para mí, los pueblos tienen que caminar hacia esto que es la justicia social. Es decir, ¿qué es la justicia social? Es redistribuir la riqueza de una manera que le llegue a todos. Y que tengan comida. Todos. Porque uno dice, bueno, en este sistema que hoy está pensado, no está en el horizonte los enfermos, los que no pueden trabajar, los viejos.
los discapacitados. Entonces uno dice, wow, no es el país que yo quiero. El país que yo quiero y que creo que está por venir tiene que ver con, lo va a inventar alguien más joven que yo, eso estoy seguro. Tiene que ver con que todos nos podamos sentar a una misma mesa y nadie se quede de lado. Entonces la justicia social tiene que estar. Un Estado fuerte, y tiene que estar un Estado fuerte, porque frente a los grandes y los grosos y los que se quieren quedar con todo y los que incluso viven fuera de acá, porque muchos grandes ya no viven acá o se van al Uruguay o a cualquier otro lado, tienen sus ramas acá que alguien les tiene que poner límites. Yo no puedo, vos no podés, ella no puede, pero sí un Estado que nos defienda tiene que estar. Y eso para mí, eso es innegable. El tema de el que Dios habilitó hacia las mujeres fue Perón. Más allá de que lo hubieran pensado otros, que firma la última vez y que dice, las mujeres tienen que estar acá, es Perón. Y ahí la mitad de la Argentina entró, o más. Entonces, no, me parece que hay cosas que ya no habría vuelta para atrás. Un mundo donde los viejos y los jóvenes y los niños sean privilegiados, yo quiero eso. Claro. Sobre todo porque voy para viejo. Es como inevitable, ¿no? Pero es como inevitable pensar que eso tiene que, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy te aparece a veces tan jodido. Pero en los países más desarrollados y que son más chicos y que no son, esto existe. Claro. Esto existe. Entonces uno dice, bueno, no estoy hablando de Estados Unidos, que ahí hay mucha diferencia, pero sí en países mucho más chiquitos, donde están mejor económicamente, y no existe esa diferencia entre ricos y pobres, sino que existe un equilibrio, que es lo que me parece que a mí tendríamos que caminar. Yo tengo una última, después ahorita si quiere también. No. Vos sos un escritor que tenés una parte de tu obra, digamos, gran parte de tu obra, navega sobre los márgenes. Incluso el libro Negras como, ¿no? Y ahí el peronismo también, es decir, en un cierto peronismo. ¿En qué sentido lo digo? Los descamisados, los cabecitas negras. Es decir, hay ahí una cosa en el orillaje que encuentro... ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde el Perón a mí me atrapa. La Eva y Perón, cuando dicen vamos hacia las orillas, hasta estos negros, a estos negritos, hasta los descamisados. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. De hecho, tenemos una primicia, se viene un nuevo libro. Que también tiene que ver, bueno, no, lo vamos a decir como primicia. Sí. Lo vamos a decir y no se va a editar. Que también tiene que ver con la orilla, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Todavía no sé si tiene nombre. Putas. Ajá. Así. Bueno, la historia de la puta de Mendoza. La puta, digamos, de Perón. Sí, hubo un momento donde fueron muy duros. También por su origen humilde, por su condición de actriz, qué sé yo. Es decir, me parece que esto de navegar en las orillas, digamos, a vos yo te veo que te identifica mucho. Sí. Historia familiar. Mira. Yo escribí sobre los huarpes, que fueron los primer exterminio de América, antes que el negro, fue el pueblo original. Escribí sobre los huarpes, después escribí sobre los negros. Mirta Rosenberg dice, el primer desaparecido de la historia. Después escribí sobre algunos personajes de la historia mendocina que estaban como desconocidos. Y ahora encontré un registro sobre un libro de la policía. De 1913 a 1918, registro de prostitutas encarceladas en Mendoza. Y estoy escribiendo sobre eso ahora, intentando escribir sobre eso, que me parece que sería ya no trilogía, sino una cuatrilogía, no sé qué sería, pero y siempre sigo en lo mismo. Seguís encontrando marginación. Bueno, si yo pudiera aportar algo así a la historia de Mendoza, yo me moriría feliz. Es que me parece que sí, que claro. Se va a empezar ahí como a... Los libros van a hacer un aporte a la historia, porque es una historia no contada, justamente. Claro, un rescate de personajes que no están en la historia común. Claro. Sí, eso es lo que intento hacer. Sí.
que no es nada que no hayan hecho otros. Pero de forma yo lo estoy poética haciendo me en parece- Mendoza. Ujú. Yo lo estoy Sí, haciendo en re Mendoza. bien, me parece. ¿Y qué recordás del peronismo mendocino? El peronismo mendocino. De esa época, digo, de cuando Perón estaba vivo, de la resistencia. ¿Había una cosa así que se movía o...? Yo, bueno, te dije que me invitaban a Ezeiza. Ajá. La familia que me invita a Ezeiza, los allanan y los revientan y los meten en cana. Acá, en Dorrego, en el año 76. Ellos eran peronistas. Ya. Y nada, eso me acuerdo. Me acuerdo que yo en el 76 entré a la facultad y había que entrar con DNI porque había unas listas y te hacían desaparecer si vos estabas ahí. Me acuerdo del golpe, sí, me acuerdo del golpe, que no había que salir. Yo no participé tanto en el peronismo, yo era el almacenero, el de barrio que le gustaba leer. Era un pibe así, como que hoy puede ser que sea escritor famoso, pero en ese momento era el almacenero, como que vos vas al almacén y hay un pibe que Bueno, pero el en vez de peronismo es atenderte muy lee. de ahí, Claro, muy del pueblo, sí. Y yo leía todo. Después me enteré de, Claro. empecé a atar cabos y a unir. Y, mi papá, sí. Pero en ese momento yo no era la conciencia peronista, porque no participaba, yo era nada. Nunca nos metimos en Perón, ni en política, siempre fuimos peronistas. Excelente final, excelente final. Muchas gracias. ¿Vos, Laura, algo más? No. Ya me metí demasiado en la Bueno, No, excelente, muchísimas gracias, Oscar. bueno, gracias a ustedes. Gracias a Ya ustedes. es parte Sí, sí. del multimedia, Sí, parte de ya nuestro está. medio, ¿no? Porque Sí, ya hemos charlado y ahora esto. sí. Quisiera escuchar si a los otros le dicen lo mismo. Sí, la verdad que sí. No los vea para pero por diferentes cosas. Claro, sí. Pero Muchísimas. son siempre bienvenidos y Bueno. bienvenidas. Muchísimas Gracias, gracias. Oscar. Nos vemos. Gracias. Un gusto, gracias.